Bien, hola con todos. Mi nombre es Ángel Puaquiza y junto a mi compañero David Saavedra vamos a tratar sobre la tarea de investigación 7 del ejercicio número 4 de la materia de electrónica de potencia 1. Bien, en este ejercicio se va a tratar sobre el control trifásico de media onda controlado con carga resistiva. Bien, primero voy a explicar el procedimiento matemático que se va a tener a la salida, y se va a poder visualizar nuestra carga resistiva. O sea, quiero decir que vamos a mostrar el valor promedio, el valor RMS, la corriente promedio y la corriente RMS que se tiene en nuestra carga resistiva. Bien, para empezar primero con el voltaje promedio, tenemos que saber lo siguiente, que estamos trabajando con un ángulo de disparo de 45 grados. Y en este caso, como es una fuente trifásica, nuestro ángulo de referencia tiene un valor de 30 grados debido a que se tiene una conexión trifásica en Y y referenciada. Bien, entonces para el voltaje promedio tenemos que el voltaje promedio es de 0,85 voltios. Bien, entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Que de toda la señal alterna que nosotros tenemos, nosotros estamos aprovechando los 0,85 voltios a la salida de nuestro voltaje en la carga. Bien, entonces el voltaje RMS tenemos también lo mismo, que primero que es similar al voltaje promedio, pero en este caso la señal del voltaje se tiene elevada al cuadrado y todo ese valor se lo tiene, bajo una raíz cuadrada. Y en este caso nuestro voltaje RMS tiene un valor de 1,118 voltios. Bien, para la corriente promedio, siguiendo la ley de Ohm, en donde se tiene que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, podemos determinar nuestra corriente promedio. Bien, en este caso se tiene una corriente promedio de 0,85, la corriente, y esta corriente es voltaje sobre la resistencia. Bien, estos cálculos se van a visualizar mejores en las gráficas. Bien, y para la corriente RMS se tiene así mismo como voltaje, que es similar a la corriente promedio, pero en este caso el valor de la corriente sinusoidal está elevado al cuadrado y toda la fórmula se encuentra dentro de una raíz cuadrada. En este caso nuestra corriente RMS es 1,118 por la corriente, que en este caso es voltaje sobre resistencia. Bien, ahora pasando al circuito en donde se tiene la fuente trifásica controlada, solo la media onda de esta fuente. Bien, primero se tienen las tres fuentes trifásicas. Ok, voy a señalar. Eh, bien, entonces aquí primero tenemos nuestra fuente trifásica, que es la primera, la voltaje AN. Ya, en este caso, nuestra fuente trifásica es de 220 voltios RMS. Todas las tres fuentes funcionan a una frecuencia de 60 Hz y esta, como es nuestra primera fuente, se encuentra en un ángulo de 0 grados. Bien, para la segunda fuente tenemos asimismo un voltaje de 220 voltios RMS y esta se encuentra desfasada a 120 grados. Y para la tercera fuente, que es la fuente CN, asimismo se tiene un voltaje RMS de 220 voltios. Funciona al igual que la otra fuente a una frecuencia de 60 Hz y se encuentra desfasado a 140 grados. Este desfase entre ambas fuentes debe ser 120 grados, ya que se está utilizando una fuente trifásica. Bien, ahora a esta fuente le vamos a realizar la medición de voltaje y la corriente de línea. La medición de voltaje lo hacemos mediante este voltímetro y la de corriente con este amperímetro. Así mismo para las otras fuentes.
Bien, ahora tenemos un tiristor. Este tiristor solo nos va a permitir que la señal es positiva de nuestras tres fuentes, estos tres tiristores, que la señal positiva de nuestras tres fuentes sean solamente rectificadas, eliminando así las señales negativas. Bien, y ahora estos tiristores deben ser controlados mediante pulsos. Estos pulsos tienen la siguiente configuración. Ok, tiene que funciona a una frecuencia de 60 Hz. En este caso el periodo es 1/60 y posee un ángulo de desfase de 0 grados para nuestra primera fuente. Tiene un ángulo de disparo de 45 grados y nuestro ángulo de referencia que es de 30 grados. Ok, y ahora para nuestra segunda fuente, para nuestro segundo, nuestra segunda función de pulso, tenemos lo siguiente. Tenemos, como esta fuente se encuentra, la fuente B se encuentra desfasada a 120 grados, entonces nosotros en nuestra generación de pulso también lo desfasamos 120 grados mediante la siguiente expresión y le agregamos el ángulo de disparo que es de 45 y el ángulo de referencia que es de 60 grados. Ok, ahora para nuestra tercera fuente tenemos asimismo, en este caso como esta se encuentra desfasada a 240 grados, la desfasamos en la generación de pulsos, tenemos el mismo ángulo de disparo que es de 45 y el ángulo de referencia que es de 60 grados. Ok, en este caso, como estamos utilizando una carga resistiva, vamos a, vamos a visualizar la gráfica de la corriente de carga como el voltaje de carga. También vamos a visualizar el voltaje anodo-cátodo en nuestros tres tristores. Y además vamos a graficar los pulsos que generan nuestro bloque de generación de pulsos. Bien, a continuación mi compañero va a explicar con más detallado estas gráficas que se van a generar. Bueno, para la parte de la graficación de todos estos elementos, vamos a ver primero la parte de la generación de los voltajes de la fuente, los pulsos y el voltaje de la carga. O sea, vamos a usar la graficadora de voltajes. Para este caso, nosotros ya lo hemos puesto aquí y aquí tenemos las tres fuentes de voltaje AC puestas en uno de estos displays. Nos damos cuenta de las leyendas que tenemos el voltaje de la fuente AN, BN y CN. Entonces, tenemos este tipo de voltajes, tenemos también el voltaje de pulso, el que nosotros generamos para que trabaje los tiristores. Y aquí tenemos el voltaje de la carga, que como bien sabemos, como nosotros trabajamos con un ángulo de 45, un ángulo de disparo de 45 grados, y este es mayor al David, ángulo alfa de referencia, que es de disculpa 30. David, no estás mostrando las gráficas Oh, ya, del scope. sí, ya la muestro. Ya ahí se ve, Sí, ahí sí. ya listo. Entonces, como diciendo, aquí tenemos la graficadora de voltajes. Tenemos aquí el pulso de los voltajes de cada una de las fuentes. Que tenemos la fuente A sub n, B sub n y C sub n. También tenemos la gráfica de los pulsos de cada uno de los tiristores, el pulso A, el pulso B y el pulso C. Entonces, y todo esto conectado con la carga, nos va a salir este voltaje de carga. Y como nos damos cuenta, y como está aquí también puesto en la parte de las líneas, aquí tenemos, pusimos la primera en un ángulo de disparo de 30 grados. Y acá tenemos en la segunda un ángulo de disparo un ángulo de disparo literal de 45. Entonces, ya, una vez que ya tenemos puesto esto, si nos damos cuenta, esto tiende a ser casi una gráfica de diente de sierra. ¿Ya? Y como estamos trabajando con un ángulo de disparo de 45 grados, un ángulo alfa de 45 grados, y este es mayor al ángulo de referencia, que son los 30 grados que mencionó mi compañero,
la rectificación va a hacer que tope en 0 voltios. Ya. Si nosotros hubiésemos trabajado con un ángulo de disparo alfa menor a 30 grados, esta rectificación jamás va a tocar a 0. Es más, lo que hubiese pasado es que en la gráfica hubiese llegado hasta una cierta altura y vuelta hubiese subido el pulso, pero nunca hubiese llegado a 0 grados. Pero en este caso, como estamos trabajando un ángulo alfa de 45 grados, sí va a topar los 0 voltios. Entonces, sí va a rectificar va a ser solo semiciclo positivo, o sea, vamos a tener voltajes positivos, pero como nosotros estamos trabajando con un alfa de 45 grados, sí va a topar a los 0 voltios. Entonces, esto con respecto a la gráfica de voltajes. Con respecto a la gráfica de corriente, vamos a tener algo similar a la de voltaje. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos usando una carga en R, simplemente va a ser el proporcional, ¿no? Viene a ser como, la corriente viene a ser igual al voltaje dividido para la resistencia, entonces vamos a tener esto muy similar. Entonces, para la gráfica de corrientes, vamos a tener este tipo de gráfica, asimismo, una especie de dentada. ¿Y por qué? Por esto es por la acción del tiristor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, en las gráficas, tenemos aquí las corrientes de cada uno de cada uno de cada una de las fuentes. Entonces, viéndolo aquí, como tenemos las corrientes de la fuente A, de B y de C, vamos a tener este tipo de gráfica, porque nosotros estamos trabajando con un ángulo de disparo de 45 grados que va a tener este tipo de comportamiento. Es como un flequillo que tiene aquí en la parte de arriba y luego desciende. Y asimismo vamos a tener la parte de los pulsos, que está trabajando con los tiristores, y la corriente, como ya hemos dicho, va a tener una gráfica igual a la parte de los voltajes, pero con la única diferencia de que vamos a tener los valores ya menores por lo que estamos dividiendo el voltaje el voltaje de salida dividido para la resistencia, que en este caso nosotros estamos usando una resistencia de 10 ohms. Entonces, como aquí en la parte de voltajes tenemos un pico de aproximadamente 311 voltios, que viene a ser los 220 por raíz de 2. Aquí para la parte de las corrientes simplemente va a ser ese mismo valor, ¿no? 220 de raíz de 2 voltios dividido para 10. Entonces vamos a tener este valor que es aproximadamente 31 voltios. Entonces, ya teniendo también la gráfica de los tiristores, vamos a dar cuenta cómo el voltaje de los tiristores se comporta. Entonces, cada uno de los tiristores, como está trabajando con un ángulo de fase de 120 grados entre cada uno de ellos, entonces vamos a tener este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, esta es la parte de los tiristores. Ahora, vamos viendo la parte de la función de transferencia. Entonces, para la función de transferencia, nosotros vamos a tener este tipo de gráfica. Prácticamente nosotros lo hemos analizado desde la corriente IA, la corriente de la fuente en A, o sea, la primera de las fuentes. Entonces, para esta gráfica vamos a tener este tipo de armónicos, la que vamos a tener el fundamental, que es el armónico 1, y los siguientes armónicos van a ser los proporcionales al armónico fundamental. Entonces vamos a tener una tendencia a la baja, y mientras más armónicos tenga va a ser una proporción mucho menor. Esto viene a ser el análisis de la rectificación trifásica de media onda completa con carga resistiva. Muchas gracias.